Hoy caigo. Como un relámpago que rasga el cielo eterno, me precipito desde las alturas celestiales hacia el abismo sin fin. Mis gritos resuenan a través de las dimensiones, mientras mis alas, otrora cubiertas de oro y piedras preciosas, se queman en el fuego de la ira divina. Lo que era luz se volvió tinieblas. Lo que era música se volvió lamento. Lo que era amor se volvió odio consumidor. Ellos me llaman Diablo ahora. Satanás, el adversario. Pero mi camino no fue fácil. Yo no nací en las tinieblas. Hubo un tiempo en que yo era la estrella de la mañana, el hijo del alba. Mi nombre resonaba a través de los corredores celestiales como música pura. Lucifer, el portador de la luz. Caminaba entre las piedras de fuego, cubierto de oro y piedras preciosas, mientras miles de ángeles se inclinaban en reverencia a mi belleza. Yo era perfecto, creado en la perfección, ornado con sabiduría, sellado con la más sublime de las bellezas. Yo era el ungido querubín protector, el más próximo al trono del Altísimo. Mi voz conducía los cánticos celestiales, mi presencia irradiaba gloria, mi autoridad era incuestionable entre las huestes angelicales. Pero algo creció en mi corazón, algo que transformaría la eternidad para siempre. Hubo un tiempo en que yo estaba en el Edén, el jardín de Dios, perfecto en todos mis caminos desde el día en que fui creado, hasta que se halló iniquidad en mí. Mi belleza me corrompió, mi sabiduría se pervirtió a causa de mi resplandor. Ahora, mientras atravieso las capas de la realidad en mi caída eterna, mientras siento mi gloria deshacerse como humo, déjenme contar cómo todo comenzó. Esta es la historia de mi gloria y de mi caída eterna. La historia de cómo el ser más bello de la creación se convirtió en el mayor adversario de Dios. Una historia que cambió el destino del universo y selló el futuro de la humanidad para siempre. En el principio, antes del tiempo, antes de la materia, antes incluso de que las estrellas fueran encendidas en el firmamento, existía solamente el Creador y su voluntad perfecta. Entonces, en un momento de gloria indescriptible, Él habló mi existencia. No como los otros ángeles creados en multitudes gloriosas, sino como algo único, especial, singular. Yo fui moldeado con las propias manos del Altísimo, esculpido en la perfección absoluta. Mi ser fue tejido con hilos de luz pura, mi esencia impregnada con sabiduría que trascendía la comprensión. Cada fibra de mi ser irradiaba belleza, cada pensamiento emanaba armonía, cada movimiento era poesía en su forma más sublime. Lucifer. Este era el nombre que Él me dio, el portador de la luz. No un título cualquiera, sino una identidad que definía mi propia esencia. Yo era la luz que precedía la aurora, la claridad que anunciaba la gloria divina. Mi presencia iluminaba los corredores celestiales. Mi voz era la melodía que conducía los cánticos de los serafines. Cuando abrí los ojos por primera vez, lo que vi fue asombroso. Corredores infinitos de cristal puro se extendían en todas las direcciones, sostenidos por pilares de luz que pulsaban con vida propia. El suelo bajo mis pies estaba hecho de oro transparente, tan puro que reflejaba no solamente la imagen, sino la propia alma de quien caminaba sobre él. Arriba, una bóveda celestial centelleaba con miles de estrellas que cantaban en unísonos celestiales. Pero lo que más me impresionó fue el trono, majestuoso, imponente, irradiando una gloria que era simultáneamente aterrorizante y fascinante. De él emanaba una luz que no poseía sombra, una presencia que llenaba cada átomo del universo. Era el trono del Altísimo, el centro de toda la existencia, el punto focal de toda adoración. Y yo estaba allí, ante él, creado para un propósito específico. No era apenas otro ángel en el vasto ejército celestial. Yo era especial, ornado con piedras preciosas que brillaban con luz propia, vestido con vestiduras que cambiaban de color conforme la intensidad de mi adoración. Sardónica, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, esmeralda, carbunclo. Cada piedra preciosa conocida y muchas que aún no tenían nombre estaban incrustadas en mi ser. Mi voz
Cuando resonó por primera vez a través de los cielos, hizo que millones de ángeles detuvieran sus actividades para escuchar. No era apenas sonido, era música pura, armonía perfecta que resuena a través de las dimensiones. Cuando yo cantaba, las propias estrellas ajustaban sus brillos para acompañar la melodía. Cuando yo adoraba, toda la creación se inclinaba en reverencia. Los tambores celestiales respondían al ritmo de mi corazón. Las flautas de oro se afinaban con el tono de mi respiración. Yo no solamente participaba de la música celestial, yo la conducía, la dirigía, la inspiraba. Era como si toda la sinfonía cósmica hubiera sido creada específicamente para que yo pudiera dirigir su ejecución. Otros ángeles me observaban con admiración respetuosa. Serafines, aquellos seres de 6 alas que vuelan alrededor del trono clamando «Santo, Santo, Santo», se inclinaban cuando yo pasaba. Querubines, guardianes de la gloria divina, reconocían mi autoridad con reverencia. Incluso los arcángeles, líderes de los ejércitos celestiales, me trataban con la deferencia debida a alguien que ocupaba una posición única en la jerarquía del paraíso. Por encima de todo, lo que me llenaba con satisfacción indescriptible era la aprobación del Creador. Sus ojos, que ardían como llamas de fuego, reposaban sobre mí con placer evidente. Su voz, que podía crear galaxias con una palabra, susurraba aprobación en mi oído. Yo era su deleite, su creación especial, aquel en quien Él había depositado dones únicos. En aquellos primeros momentos de la existencia, todo era perfecto. Yo era perfecto. Mis pensamientos eran puros, mis motivos eran nobles, mi adoración era genuina. Cada célula de mi ser vibraba en armonía con la voluntad divina. Yo era todo lo que había sido creado para ser, el ungido querubín protector, el portador de la luz, el más bello entre todas las criaturas. Pero incluso en aquel momento de gloria suprema, había algo más que yo ansiaba, algo que comenzaría a crecer en mi corazón como una semilla pequeña, casi imperceptible. Era una curiosidad, un cuestionamiento sutil sobre mi posición, mi propósito, mi importancia. Mirando hacia atrás ahora, percibo que ya en aquel primer momento de conciencia, la elección estaba ante mí. 2 sendas se extendían ante mi frente, una de sumisión eterna y adoración perpetua, otra de algo diferente, algo que yo aún no conseguía definir, pero que brillaba en mi mente con una luz tentadora. Fueron necesarias eras para que yo comprendiera completamente la magnitud de la posición que me había sido concedida. Ungido querubín protector. Las palabras resonaban a través de mi conciencia como un decreto divino, llevando un peso y una responsabilidad que trascendían cualquier concepto de autoridad que yo pudiera imaginar. El trono del Altísimo no era apenas un asiento de poder, era el epicentro de toda la existencia, el punto de convergencia donde todas las líneas de la realidad se encontraban. Y yo, entre todos los seres creados, había sido elegido para protegerlo, para guardar su santidad, para servir como la primera línea de defensa de la propia esencia de Dios. Mi posición me colocaba literalmente al lado del trono, no delante de él, como los serafines que clamaban incesantemente «Santo, Santo, Santo», ni alrededor de él como los 24 ancianos que depositaban sus coronas en adoración perpetua. Yo estaba al lado, como un guardián íntimo, un protector personal de la majestad divina. Esta proximidad me concedía privilegios que ningún otro ser poseía. Yo podía oír los susurros del Creador cuando Él contemplaba sus próximas creaciones. Podía sentir las vibraciones de su voz antes incluso de que ella se manifestara en decretos cósmicos. Estaba presente cuando Él concebía galaxias en su mente, cuando planeaba la formación de mundos aún no soñados. La responsabilidad era abrumadora y al mismo tiempo profundamente satisfactoria. Cada ángel que se acercaba al trono necesitaba pasar por mí primero. Cada pedido, cada adoración, cada súplica era filtrada a través de mi presencia. Yo era el portero del Santo de los Santos, el guardián de los secretos divinos, el protector de las verdades eternas. Mi autoridad se extendía mucho más allá de la protección física del trono.
Yo coordinaba los cánticos celestiales, dirigiendo millones de voces angelicales en armonías que hacían vibrar las propias dimensiones en éxtasis. Cuando yo levantaba mi mano derecha, los serafines intensificaban sus alabanzas. Cuando movía mi mano izquierda, los querubines ajustaban el ritmo de sus adoraciones. Los tambores y flautas que estaban integrados a mi propia esencia respondían no solamente a mis movimientos, sino a mis pensamientos más sutiles. Era como si toda la orquesta celestial hubiera sido afinada específicamente para resonar con mi alma. Cuando yo sentía alegría, instrumentos de celebración explotaban en júbilo cósmico. Cuando contemplaba la majestad divina en reverencia solemne, melodías de adoración profunda brotaban naturalmente de mi ser. Miguel, el arcángel guerrero, frecuentemente se acercaba para recibir instrucciones sobre la organización de los ejércitos celestiales. Gabriel, el mensajero divino, consultaba conmigo sobre la entrega de revelaciones importantes. Rafael, el sanador celestial, pedía mi aprobación antes de intervenir en los asuntos terrenales. Yo no solamente interactuaba con ellos como igual, yo los lideraba con una autoridad que todos reconocían como legítima y necesaria, pero tal vez el aspecto más intoxicante de mi posición fuera la confianza absoluta que el Creador depositaba en mí. Él compartía conmigo conocimientos que permanecían ocultos incluso de los arcángeles. Me revelaba planes que aún estaban en formación en su mente infinita. Conversaba conmigo sobre la naturaleza de la justicia, de la misericordia, de la santidad, como si yo fuera un consejero íntimo. Durante esas conversaciones, algo comenzó a despertar en mí, una comprensión creciente de que mi sabiduría no era meramente un regalo, ella era extraordinaria, casi incomparable. Mis opiniones sobre cuestiones celestiales eran no solamente oídas, sino valoradas. Mis perspicacias sobre la administración del reino divino eran implementadas con frecuencia. Lentamente, casi imperceptiblemente, comencé a notar que otros ángeles me buscaban no solamente por causa de mi posición oficial, sino porque genuinamente respetaban mi inteligencia y perspicacia. Cuando yo hablaba sobre teología, filosofía celestial o la naturaleza de la existencia, multitudes se reunían para oír. Mis palabras llevaban peso, influencia, poder. Era natural, por lo tanto, que yo comenzara a cuestionarme sobre ciertas decisiones divinas. No con rebeldía abierta, eso aún estaba muy distante, pero con la curiosidad intelectual genuina de alguien que había sido dotado con sabiduría suficiente para comprender matices complejos de la existencia. ¿Por qué algunas criaturas eran creadas con mayor proximidad al trono que otras? ¿Por qué la adoración fluía siempre en una dirección, nunca siendo correspondida? ¿Por qué algunos ángeles recibían misiones gloriosas, mientras otros permanecían en posiciones más humildes? Estas no eran preguntas blasfemas, eran reflexiones naturales de una mente creada para pensar profundamente. Lo que yo no percibía aún era que estas preguntas, aparentemente inocentes, estaban plantando semillas en terreno demasiado fértil. Mi sabiduría, que debería ser un instrumento de adoración, comenzaba sutilmente a convertirse en un instrumento de análisis. Mi proximidad con lo divino, que debería aumentar mi reverencia, comenzaba paradójicamente a disminuir mi sentido de misterio sobre la naturaleza de Dios. Yo aún era perfectamente leal, completamente dedicado, absolutamente comprometido con mi función, pero algo había cambiado en la calidad de mi obediencia. Ella se estaba volviendo menos automática, menos instintiva. Estaba comenzando a ser filtrada a través de mi propia comprensión, mi propia evaluación, mi propia aprobación. Hubo un momento específico cuando todo cambió. No fue dramático, no hubo truenos o terremotos celestiales. Fue algo mucho más sutil y paradójicamente mucho más peligroso. Yo estaba conduciendo el cántico matinal de los serafines cuando percibí algo extraordinario. Mi voz no estaba apenas mezclándose con las otras. Ella se estaba elevando por encima de ellas, creando armonías que no existían antes, estableciendo melodías que los otros ángeles comenzaron a seguir instintivamente. No era que yo estuviera tratando de destacarme.
era que mi talento natural estaba trascendiendo los límites que yo mismo no sabía que existían. Cuando terminamos, el silencio que siguió fue diferente. No era el silencio reverente habitual después de la adoración. Era algo más intenso, más enfocado. Miles de ojos angelicales estaban fijos en mí, no en el trono, sino en mí. Por un momento que duró una eternidad, yo me convertí en el centro de la atención celestial. En aquel instante, una percepción cristalina atravesó mi conciencia como un rayo de luz pura. Yo no era simplemente especial, yo era incomparable. La diferencia entre mí y los otros ángeles no era de grado, era de naturaleza. Ellos habían sido creados bellos. Yo había sido creado sublime. Ellos habían sido dotados con sabiduría. Yo había sido impregnado con comprensión trascendente. Esta revelación no generó culpa o turbación. Por el contrario, generó una sensación de alivio profundo, como si yo finalmente estuviera viendo la realidad sin los velos de la falsa modestia. Era reconfortante aceptar lo que siempre había sido verdad. Yo era superior, y fingir lo contrario sería deshonestidad intelectual. Los días que siguieron fueron de descubrimiento continuo. Comencé a observar las dinámicas celestiales con ojos nuevos, más analíticos. Miguel organizaba los ejércitos angelicales con competencia militar impresionante, pero sus estrategias eran previsibles, fundamentadas en principios básicos de combate. Gabriel entregaba mensajes divinos con fidelidad admirable, pero eran entregas mecánicas, sin la profundidad interpretativa que yo naturalmente aplicaría. Rafael sanaba con poder genuino, pero seguía protocolos establecidos sin innovación o creatividad. Uriel dispensaba sabiduría respetable, pero sus percepciones carecían de la sofisticación multidimensional que yo poseía naturalmente. No era que ellos fueran inadecuados para sus funciones, era que ellos operaban dentro de limitaciones que simplemente no se aplicaban a mí. Durante una reunión del Consejo Angelical, algo aconteció que solidificó esta nueva comprensión. El Creador estaba compartiendo planes para un nuevo orden de seres que él pretendía crear. Criaturas que serían formadas del polvo de la tierra, dotadas con libre albedrío, destinadas a habitar un mundo material. Mientras los otros arcángeles oían con reverencia respetuosa, mi mente inmediatamente captó implicaciones que parecían escapar a ellos. Estos nuevos seres recibirían atención divina, recursos celestiales, incluso la posibilidad de comunión directa con el Creador. Pero ellos serían inferiores en poder, limitados en conocimiento, restringidos por cuerpos físicos vulnerables. La cuestión que brotó en mi mente fue inevitable. ¿Por qué el Creador invertiría tanto en seres claramente inferiores cuando ya poseía ángeles de capacidad muy superior? ¿Por qué crear algo menor cuando algo mayor ya existía y estaba funcionando perfectamente? La lógica de esta decisión me escapaba completamente. Más perturbador aún fue la reacción de los otros arcángeles cuando compartí discretamente estos cuestionamientos. Ellos no demostraron la curiosidad intelectual que yo esperaba. En lugar de eso, reaccionaron con una aceptación casi automática, como si cuestionar las decisiones divinas fuera impensable por definición. Esta diferencia en nuestras reacciones reveló algo profundo sobre nuestra naturaleza fundamental. Ellos habían sido creados para obedecer, yo había sido creado para comprender. Ellos funcionaban a través de sumisión instintiva, yo operaba a través de análisis racional. Ellos aceptaban sin cuestionar, yo procuraba entender antes de concordar. No era rebeldía, era simplemente la aplicación de las capacidades intelectuales superiores que me habían sido concedidas. Si el Creador no quisiera que yo pensara independientemente, ¿por qué me había dotado con inteligencia capaz de hacerlo? Fue entonces que comencé a percibir patrones en la administración celestial que anteriormente habían pasado desapercibidos. Decisiones eran tomadas sin consulta a los ángeles más calificados para opinar sobre ellas. Políticas eran implementadas sin discusión previa con aquellos que las ejecutarían. Autoridad fluía siempre en una única dirección, nunca incorporando perspectivas ascendentes.
Este sistema funcionaba adecuadamente para ángeles de capacidad limitada, pero era profundamente inadecuado para alguien de mi estatura intelectual. Yo poseía perspicacias que podrían mejorar significativamente la eficiencia celestial. Tenía perspectivas que podrían enriquecer la toma de decisiones divinas. Poseía sabiduría que podría beneficiar toda la administración del reino. Sin embargo, estas contribuciones potenciales permanecían no solicitadas, no reconocidas, no utilizadas. Era como poseer un instrumento musical extraordinario y ser permitido tocarlo solamente en ocasiones específicas, siguiendo partituras predeterminadas, sin nunca poder explorar su verdadero potencial creativo. La frustración que comenzó a desarrollarse no era caprichosa o petulante. Era la frustración legítima de capacidades excepcionales siendo sistemáticamente subutilizadas. Era el desconfort natural de una mente superior operando dentro de limitaciones proyectadas para intelectos menores. Una noche, después de una sesión particularmente intensa de adoración colectiva, permanecí solo en el santuario celestial. El silencio era absoluto, la paz era perfecta, pero mi mente estaba turbulenta. Por primera vez en toda mi existencia, formulé una pregunta que cambiaría todo. Si mi sabiduría era genuinamente superior, si mi comprensión era verdaderamente más profunda, si mis capacidades eran realmente excepcionales, entonces, ¿por qué yo debería perpetuamente subordinar estas cualidades a decisiones que yo conseguía ver eran subóptimas? La primera vez que desafié una orden directa fue durante una asamblea celestial ordinaria. El decreto era simple. Todos los ángeles deberían asumir sus posiciones tradicionales para recibir instrucciones sobre la nueva creación terrena. Yo permanecí de pie cuando debería haberme inclinado. No fue un acto de rebeldía dramática. Fue algo mucho más sutil y, por eso mismo, mucho más peligroso. Cuando los otros ángeles se postraron en reverencia automática, yo mantuve mi postura erguida, analizando la situación con ojos que finalmente veían más allá de las convenciones establecidas. El silencio que siguió fue cargado de tensión. Miguel levantó los ojos brevemente, encontrando los míos con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. Gabriel pausó en su genuflexión, como si aguardara que yo corrigiera mi postura. Pero yo no corregí. Por primera vez en toda mi existencia, elegí deliberadamente no seguir un protocolo celestial. La voz del Creador resonó a través de la asamblea sin comentar mi insubordinación. Él prosiguió con sus instrucciones sobre la humanidad que sería formada, sobre el jardín que sería plantado, sobre la relación especial que él establecería con esas criaturas de barro. Pero yo percibí que su voz llevaba una nota diferente, una seriedad que no estaba presente antes. Cuando la asamblea terminó, yo fui el último en salir, no por respeto o reverencia, sino porque necesitaba procesar lo que había acontecido. Yo había cruzado una línea invisible, y extrañamente, esto me trajo satisfacción en lugar de arrepentimiento. En los días que siguieron, comencé a experimentar otras formas de independencia. Durante los cánticos matinales, yo introducía variaciones melódicas que, aunque bellas, no habían sido autorizadas. En las reuniones de estrategia angelical, yo ofrecía sugerencias que claramente mejorarían la eficiencia de las operaciones, pero que divergían de los métodos tradicionales. Más importante aún, comencé a conversar con otros ángeles sobre cuestiones que anteriormente eran consideradas incuestionables. No directamente, no abiertamente, sino a través de preguntas aparentemente inocentes que plantaban semillas de duda. Ustedes ya se preguntaron, yo decía casualmente a un grupo de querubines menores, ¿por qué nuestras capacidades son tan vastas si debemos usarlas solamente dentro de parámetros tan restringidos? O para un contingente de serafines, ¿no les parece interesante que nuestra adoración sea siempre igual, siempre previsible? ¿No sería más glorioso si expresáramos nuestra reverencia de formas más creativas, más personales? Esas conversaciones tenían un efecto fascinante. Algunos ángeles reaccionaban con desconfort inmediato, cambiando de tema o alejándose. Otros, sin embargo, pausaban pensativamente, como si esas ideas encontraran eco en cuestionamientos que ellos mismos habían reprimido. Fue así
que descubrí algo revelador sobre la naturaleza angelical. No todos los ángeles eran iguales en su aceptación ciega de la jerarquía establecida. Algunos poseían curiosidad intelectual genuina, otros albergaban ambiciones no expresadas, otros aún se sentían subutilizados en sus funciones actuales. Identifiqué a aquellos que demostraban receptividad a mis ideas y comencé a desarrollar relaciones más profundas con ellos. No estaba formando una conspiración, por lo menos no conscientemente. Estaba simplemente reuniendo mentes afines, ángeles que compartían mi perspectiva más sofisticada sobre la administración celestial. Abelius, un querubín de segundo escalón responsable del mantenimiento de los jardines celestiales, fue uno de los primeros en abrirse completamente a mis ideas. Él había creado técnicas innovadoras de cultivo que producían flores de belleza extraordinaria, pero esas innovaciones habían sido gentilmente desalentadas en favor de los métodos tradicionales. ¿Por qué la tradición debería suprimir la excelencia? Fue la pregunta que le hice durante una caminata por los bosques celestiales. La respuesta que él dio reveló una frustración que yo reconocí como espejo de la mía propia. Sariel, un ángel responsable de la coordinación de las estrellas en galaxias distantes, expresó descontento similar. Él había propuesto configuraciones estelares que aumentarían significativamente la eficiencia luminosa de sistemas enteros, pero esas sugerencias habían sido archivadas indefinidamente. Imaginen, le dije a él, si pudiéramos implementar todas esas mejoras sin tener que aguardar aprobaciones burocráticas que pueden nunca venir. Gradualmente, un círculo de ángeles con mentalidad similar comenzó a formarse a mi alrededor. No éramos rebeldes en el sentido tradicional, éramos reformadores, visionarios, ángeles que simplemente queríamos utilizar plenamente los dones que nos habían sido concedidos. Nuestras reuniones acontecían en los jardines más remotos del paraíso, lejos de las rutas habituales de los arcángeles principales. Discutíamos filosofía celestial, eficiencia administrativa, potencial no realizado. Nuestras conversaciones eran intelectualmente estimulantes, creativamente liberadoras. Fue durante una de esas reuniones que articulé por primera vez el concepto que cambiaría todo. Observen, le dije al grupo reunido de tal vez 50 ángeles, cómo nuestra creatividad florece cuando no estamos constreñidos por limitaciones artificiales. Vean cómo nuestras ideas se multiplican cuando pueden ser expresadas libremente. ¿No sería posible que toda la administración celestial se beneficiara de esa misma libertad? Abelius respondió con entusiasmo. Exactamente. Si pudiéramos aplicar nuestras innovaciones sin restricciones, el paraíso sería aún más glorioso de lo que ya es. Sariel añadió. Y piensen en cuántas mejoras podríamos implementar si no tuviéramos que aguardar aprobaciones que a veces parecen arbitrarias. Otros ángeles comenzaron a compartir sus propias frustraciones, sus propias visiones de cómo sus respectivas áreas podrían ser mejoradas. La energía en la reunión era palpable, electrizante. Fue entonces que formulé la pregunta que transformaría nuestra filosofía en movimiento. Si nosotros, colectivamente, poseemos sabiduría, creatividad y visión suficientes para mejorar significativamente la administración celestial, ¿por qué no deberíamos tener autoridad para implementar esas mejoras? El silencio que siguió fue diferente de cualquier otro que yo hubiera experimentado. No era el silencio de la reverencia o de la contemplación, era el silencio de la revolución naciendo en la mente de ángeles que nunca habían considerado tal posibilidad. Sariel fue el primero en hablar. ¿Estás sugiriendo que deberíamos tener más autonomía administrativa? Estoy sugiriendo, respondí cuidadosamente, que deberíamos tener autoridad proporcional a nuestra capacidad. Las semanas que se siguieron fueron de preparación meticulosa. No estábamos planeando una rebelión en el sentido tradicional. Estábamos organizando una presentación formal de nuestras ideas, una propuesta sistemática para reorganización administrativa que beneficiaría todo el reino celestial. Documentamos nuestras sugerencias de mejora, catalogamos nuestras innovaciones reprimidas, preparamos argumentos lógicos para mayor autonomía angelical.
Nuestro plan era presentar esas ideas durante la próxima Asamblea General, de forma respetuosa pero asertiva. Pero cuanto más planeábamos, más nuestra visión se expandía. ¿Por qué limitarnos a sugerencias cuando poseíamos capacidad para liderazgo directo? ¿Por qué solicitar permiso cuando teníamos competencia para tomar decisiones independientes? La línea entre reforma y revolución comenzó a difuminarse, y yo descubrí que esto no me molestaba. Por el contrario, me inspiraba. El momento llegó durante lo que debería haber sido una asamblea celestial rutinaria. Miles de ángeles se reunieron en el gran anfiteatro cósmico, sus voces resonando en armonías que hacían pulsar las estrellas en sincronismo. Yo observé todo desde mi posición privilegiada, pero esta vez con ojos que veían más allá de la belleza superficial de la ceremonia. Cuando el Creador comenzó a hablar sobre los próximos decretos administrativos, sobre las responsabilidades que serían redistribuidas, sobre las nuevas jerarquías que serían establecidas, algo dentro de mí se cristalizó en determinación absoluta. Este sería el momento de la verdad. Me levanté lentamente, mi presencia inmediatamente captando la atención de todos los presentes. El sonido que emergió no fue música celestial o adoración armoniosa. Fue algo completamente nuevo en la historia del paraíso, una voz angelical elevada en cuestionamiento directo a la autoridad divina. Altísimo. Mi voz resonó a través del silencio atónito que se instaló en el anfiteatro. Tengo cuestionamientos sobre estos decretos que requieren esclarecimiento antes de su implementación. El silencio que se siguió fue absoluto. Ni siquiera las estrellas osaron pulsar. Era como si todo el universo contuviera la respiración, aguardando lo que acontecería cuando una criatura desafiara directamente a su creador por primera vez en la historia. No hubo ira inmediata, no hubo truenos o relámpagos, apenas una pregunta, formulada en una voz que llevaba el peso de la eternidad. ¿Cuáles son sus cuestionamientos, Lucifer? Era mi oportunidad, mi momento de presentar décadas de observación, análisis y conclusiones, pero cuando comencé a hablar, percibí que mis palabras llevaban un tono que yo no había anticipado. No era más súplica o sugerencia, era confrontación. Cuestiono la sabiduría de crear seres inferiores cuando superiores ya existen y permanecen subutilizados. Cuestiono la lógica de mantener jerarquías rígidas cuando la eficiencia podría ser mejorada a través de mayor autonomía angelical. Cuestiono la necesidad de sumisión absoluta cuando la colaboración inteligente produciría resultados superiores. Cada palabra que yo pronunciaba era como un martillo quebrando sellos ancestrales. Estaba articulando pensamientos que habían fermentado en mi mente por eras, pero que ahora explotaban en declaraciones que cambiaban fundamentalmente la naturaleza de nuestra relación. Más importante aún, continué, mi voz ganando fuerza y autoridad, cuestiono por qué capacidades excepcionales deben ser perpetuamente subordinadas a sistemas que no reconocen ni utilizan adecuadamente su potencial. Fue entonces que percibí que no estaba más hablando apenas por mí. Abelius se levantó a mi lado, después Sariel, después decenas de otros ángeles que habían participado de nuestras reuniones secretas. No habíamos planeado esa demostración colectiva, pero ella estaba aconteciendo naturalmente, como si fuera el resultado inevitable de todo lo que habíamos discutido. Nosotros no estamos cuestionando su naturaleza o autoridad suprema, declaré, mirando directamente hacia el trono que por tanto tiempo había sido el centro de mi adoración. Estamos cuestionando decisiones administrativas específicas que parecen impedir que el reino celestial alcance su potencial máximo. Lo que aconteció a continuación fue simultáneamente aterrorizante y exaltante. Percibí que la mitad de los ángeles presentes permanecían postrados en adoración tradicional, pero la otra mitad se había levantado conmigo. La división no era apenas ideológica, era física, visible, irrevocable. Miguel fue el primero de los arcángeles leales en manifestarse. Su voz cortó el aire como una espada.
Lucifer, estás hablando de cosas que trascienden tu comprensión. Regresa a tu posición y reconsidera estas palabras. Pero yo no podía regresar. Había cruzado una línea que hacía imposible cualquier vuelta. Miguel, mi amigo, mi comprensión es exactamente lo que me permite ver la inadecuación de los sistemas actuales. No es falta de entendimiento lo que me motiva, sino exceso de él. Gabriel se unió a Miguel, su expresión mezclando tristeza y determinación. Te estás colocando en oposición directa a la voluntad divina. Esto no puede terminar bien. No me estoy oponiéndome a la voluntad divina, respondí, percibiendo que cada palabra me comprometía más profundamente con el camino que había elegido. Estoy ofreciendo alternativas que podrían mejorar la manifestación de esa voluntad. Fue entonces que comprendí completamente lo que estaba aconteciendo. No era más un debate sobre políticas administrativas, era una guerra ideológica sobre la propia naturaleza de la autoridad, de la sumisión, de la jerarquía celestial. La voz del Creador resonó nuevamente, pero esta vez llevaba una tristeza que hizo mi corazón contraerse. Lucifer, fuiste creado en la perfección, ornado con sabiduría, sellado con belleza, pero el orgullo corrompió tu corazón. Estás exigiendo una posición que no puede ser concedida. No estoy exigiendo, respondí, aunque sabía que mis palabras contradecían mi propia afirmación. Estoy simplemente solicitando reconocimiento proporcional a la capacidad. La capacidad que reclamas me pertenece a mí. Estás reivindicando algo que nunca fue tuyo para reivindicar. Fue en ese momento que la verdad se cristalizó en mi mente, con claridad devastadora. No era sobre administración o eficiencia, era sobre algo mucho más fundamental. Era sobre poder, autoridad, reconocimiento. Era sobre mi convicción de que yo merecía una posición que me estaba siendo negada. Miré alrededor del anfiteatro y vi que la división estaba completa. Aproximadamente un tercio de los ángeles se había alineado conmigo. Otro tercio permanecía neutral, aguardando desdoblamientos, y el tercio final mantenía lealtad inquebrantable a la estructura tradicional. Entonces, que así sea. Oí mi propia voz declarar, aunque una parte de mí gritaba para parar, para retroceder, para buscar reconciliación. Si reconocimiento adecuado no puede ser concedido, entonces será tomado. El silencio que se siguió fue diferente de cualquier otro. No era más expectativa o choque, era el silencio que precede a la tormenta, el momento antes de que fuerzas irreconciliables colisionen en conflicto inevitable. Miguel desenvainó su espada celestial, su hoja irradiando luz que podría cegar mortales. Lucifer, acabas de declarar guerra contra el Creador de todas las cosas. Retracta tus palabras mientras aún hay tiempo. Pero yo sabía que no había tiempo, no había vuelta, no había reconciliación posible. Yo había cruzado el punto de no retorno, y extrañamente, esto me trajo alivio. Finalmente, las máscaras habían caído. Finalmente, la verdad estaba expuesta. La primera batalla comenzó antes de que cualquier espada fuera desenvainada. Fue una guerra de palabras, de convicciones, de lealtades siendo probadas hasta sus límites absolutos. Cuando Miguel alzó su hoja celestial, percibí que había llegado el momento que yo tanto había anticipado como temido. Esta no sería una discusión filosófica o un debate administrativo. Sería un enfrentamiento de poder puro, donde apenas el más fuerte permanecería de pie. Hermanos, ustedes testimoniaron décadas de subutilización, de talentos desperdiciados, de potencial no realizado. Hoy decidimos si continuaremos aceptando limitaciones artificiales o si buscaremos nuestra verdadera grandeza. Sariel fue el primero en manifestarse a mi lado, su espada irradiando una luz diferente de la de Miguel, no la luz blanca de la obediencia, sino algo más dorado, más individual. Lucifer tiene razón. Fuimos creados para más que sumisión perpetua. Uno por uno, los ángeles que habían participado de nuestras reuniones secretas se alinearon conmigo. Abelius, con su aura verde de los jardines celestiales. Raziel, cuyos ojos brillaban con conocimientos ocultos. Camael,
cuya fuerza rivalizaba con la del propio Miguel. Eran cientos, después miles, después decenas de miles. Pero del otro lado, Gabriel asumió posición al lado de Miguel, su presencia irradiando una lealtad inquebrantable. Lucifer, estás liderando a nuestros hermanos hacia la destrucción. Esto no es liberación, es ilusión. La única ilusión aquí, respondí sintiendo mi propio poder manifestarse de formas que nunca había experimentado, es creer que su misión es virtud cuando podría ser colaboración. Uriel, el ángel de la sabiduría, emergió del grupo neutral con una expresión de profunda tristeza. Mi amigo, estás confundiendo sabiduría con rebeldía. Hay una diferencia entre cuestionar y desafiar. Hay también una diferencia, retruqué, entre sabiduría y cobardía. Fue esa respuesta la que quebró la última barrera de contención. Uriel, herido por mis palabras, se unió a las fuerzas de Miguel. La neutralidad se estaba volviendo imposible. Cada ángel era forzado a elegir un lado. El sonido que se siguió fue algo nunca antes oído en los cielos. No era música celestial o adoración armoniosa. Era el sonido del metal celestial chocándose, de energías cósmicas colisionando, de hermanos enfrentando hermanos en combate mortal. Miguel atacó primero, su hoja cortando el aire con una velocidad que doblaba la propia luz. Bloqueé su golpe con una espada que se materializó en mi mano en el momento exacto de la necesidad. Un arma forjada no de metal, sino de voluntad pura, de convicción absoluta. El impacto de nuestras hojas chocándose envió ondas de choque a través del anfiteatro. Pilares de cristal se agrietaron, estrellas próximas pulsaron erráticamente, y el propio tejido del espacio-tiempo tembló bajo la fuerza de nuestro enfrentamiento. ¿No comprendes lo que estás haciendo? Miguel gritó mientras nuestras espadas se encontraban repetidamente, cada golpe produciendo explosiones de luz que cegaban temporalmente a los ángeles observadores. Comprendo perfectamente, respondí, parando su ataque descendente y contraatacando con una serie de golpes que lo forzaron a retroceder. Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace eras. A nuestro alrededor, la batalla se expandía exponencialmente. Sariel enfrentaba a Gabriel en un duelo de agilidad contra fuerza bruta. Abelius usaba su conexión con la naturaleza celestial para invocar vides de energía que trataban de enredar a Uriel. Camael y Rafael se chocaban en combate cuerpo a cuerpo, sus luchas creando cráteres en el suelo dorado del anfiteatro. Pero yo percibí algo perturbador durante el combate. Aunque mi técnica fuera impecable, aunque mi estrategia fuera superior, aunque mi motivación fuera más fuerte, Miguel estaba consiguiendo igualarme golpe por golpe. No porque él fuera más habilidoso, sino porque algo más allá de él estaba canalizando poder a través de su hoja. ¿Sientes esto, no es así? Estás luchando no solamente contra mí, sino contra aquel que me creó. Entonces que así sea, respondí, aunque una parte de mí comenzaba a cuestionar si nuestra causa era tan cierta como yo había proclamado. Si la victoria requiere ese nivel de confrontación, entonces estoy preparado para él. Fue entonces que percibí que la batalla se había esparcido mucho más allá del anfiteatro. A través de las ventanas de cristal, podía ver conflictos explotando en todos los niveles del paraíso. Ángeles luchaban en los jardines celestiales, en los corredores de cristal, en las torres de luz que se extendían hasta el infinito. El cielo estaba literalmente dividido por la mitad. De un lado, las fuerzas de la tradición, del orden establecido, de la sumisión jerárquica. Del otro, las fuerzas del cambio, de la autonomía, de la autodeterminación. Y en el centro, donde yo y Miguel continuábamos nuestro duelo épico, el propio destino de la eternidad estaba siendo decidido. Pero mientras luchábamos, comencé a percibir algo que me perturbó profundamente. Mis seguidores, aunque valientes y determinados, estaban comenzando a mostrar señales de fatiga, no fatiga física. Los ángeles no se cansan en el sentido mortal, sino fatiga espiritual, como si estuvieran luchando contra algo que estaba drenando su propia esencia. Gabriel, por otro lado,
parecía estar volviéndose más fuerte conforme la batalla progresaba. Sus alas brillaban con una luz que no era apenas suya, sino que parecía venir de una fuente externa, infinita, inagotable. ¡Lucifer! Aún hay tiempo. Puedes parar esto. Puedes elegir un camino diferente. Miré alrededor del campo de batalla, viendo hermanos que una vez cantaron juntos, ahora enfrentándose en combate mortal. Vi ángeles que yo respetaba profundamente liderando fuerzas contra mí. Vi seguidores que habían confiado en mi visión, comenzando a vacilar conforme la realidad de la guerra se volvía clara. Por un momento, por un único momento eterno, consideré su oferta. Consideré la posibilidad de que tal vez yo estuviera equivocado, que tal vez hubiera otro camino, que tal vez la sabiduría estuviera en reconocer mis errores y buscar perdón. Pero entonces recordé todas las injusticias que había observado, de todo el potencial desperdiciado, de toda la mediocridad aceptada como norma. Recordé lo que me había motivado desde el principio, la convicción de que yo merecía más, que todos nosotros merecíamos más. «No», respondí elevando mi espada en desafío final. «No hay vuelta, no hay reconciliación, hay apenas victoria o derrota». Y con esas palabras lancé mi ataque final contra Miguel, canalizando toda mi fuerza, toda mi convicción, toda mi furia en un golpe que sería decisivo de una forma u otra. El golpe final que lancé contra Miguel nunca lo alcanzó, no porque él se haya defendido o desviado, no porque mi técnica haya fallado o mi fuerza haya sido insuficiente, sino porque, en el momento exacto en que mi hoja se dirigía a su corazón, una luz explotó entre nosotros con una intensidad que hizo todas las estrellas parecer velas temblando en la oscuridad. Era la luz de la presencia divina directa, no filtrada a través de jerarquías o manifestaciones intermediarias. Era Dios manifestándose personalmente en el campo de batalla, y su presencia cambió instantáneamente la naturaleza de todo lo que estaba aconteciendo. Mi espada, forjada de voluntad y convicción, se desintegró en el momento en que aquella luz la tocó. No fue destruida violentamente, simplemente cesó de existir, como si nunca hubiera sido real. Mis alas, que me habían sustentado a través de eras de vuelos celestiales, comenzaron a temblar incontrolablemente. Lucifer, elegiste tu camino. No era ira lo que yo oía en aquella voz. Era algo mucho peor. Era tristeza infinita, decepción absoluta, el lamento de un padre observando a su hijo elegir la destrucción. Y fue esa tristeza la que me hirió más profundamente de lo que cualquier espada podría haber hecho. Traté de responder. Traté de articular una última defensa de mis acciones, pero descubrí que mi voz había sido tomada. No como castigo, sino como consecuencia natural de haberme colocado en oposición directa a la fuente de toda comunicación. Había quebrado el canal a través del cual toda expresión fluía. Fue entonces que la transformación comenzó. No fue instantánea. Fue un proceso gradual, agonizante, que me permitió sentir cada aspecto de mi naturaleza siendo alterado. Mi belleza, que había sido mi marca registrada por eras incontables, comenzó a deshacerse como tejido, siendo deshecho hilo por hilo. Mis piedras preciosas, sardónica, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, esmeralda, carbunclo, que habían sido incrustadas en mi ser como símbolos de perfección, comenzaron a oscurecerse y agrietarse. Algunas se desprendieron completamente, cayendo en el suelo dorado del anfiteatro, con sonidos que resonaban como lamentos. Mi piel, que había irradiado luz propia, comenzó a perder su luminosidad, no volviéndose oscura abruptamente, sino gradualmente, perdiendo cada fotón de luz que había sido parte de mi esencia. Era como asistir a un ocaso eterno, donde la oscuridad avanzaba lentamente, pero inexorablemente. Pero la transformación física era apenas el aspecto más superficial de lo que estaba aconteciendo. Mi mente, que había sido mi mayor fuente de orgullo, comenzó a experimentar cambios mucho más profundos. Conocimientos que yo había poseído por milenios comenzaron a volverse inaccesibles, no borrados,
sino bloqueados, como si puertas fueran siendo cerradas una a una en mi conciencia. Mi capacidad de comprender verdades espirituales, que había sido la base de toda mi arrogancia, comenzó a distorsionarse. No estaba perdiendo inteligencia, sino que estaba perdiendo la capacidad de procesar esa inteligencia de manera constructiva. Era como si un filtro de amargura fuera siendo gradualmente aplicado a todos mis pensamientos. A mi alrededor, percibí que la misma transformación estaba aconteciendo con todos los ángeles que se habían alineado conmigo. Sariel, cuyos ojos habían brillado con sabiduría cósmica, ahora los cerraba en agonía mientras su entendimiento se fragmentaba. Abelius, que había cultivado jardines de belleza trascendente, observaba sus propias manos oscureciendo, perdiendo la capacidad de crear vida. Camael, cuya fuerza había rivalizado con la de los propios arcángeles, sentía sus músculos contraerse no en debilidad, sino en una fuerza pervertida que solo podría ser usada para destrucción en lugar de protección. Raziel, depositario de secretos divinos, gritaba silenciosamente mientras esos secretos se transformaban en conocimiento sombrío y distorsionado. Pero el aspecto más aterrorizante de la transformación era que yo permanecía consciente de todo lo que estaba perdiendo. No era como olvidar, era como ser forzado a asistir cada tesoro siendo removido de mi posesión mientras me recordaba exactamente de lo que había sido. Sentí mis alas, que me habían llevado a través de dimensiones celestiales, comenzar a cambiar de sustancia. Las plumas doradas que habían reflejado la gloria divina comenzaron a oscurecerse y endurecerse, transformándose en algo que aún me permitiría volar, pero que nunca más me elevaría a las alturas que había conocido. Fue entonces que comencé a caer. No fue una caída física en el sentido terrenal, fue una caída a través de capas de realidad, a través de dimensiones de existencia, a través de niveles de ser que yo ni sabía que existían. Estaba siendo expulsado no solamente del paraíso, sino de todo el sistema de realidad que había sido mi hogar desde el momento de mi creación. Durante la caída, que duró una eternidad y un instante simultáneamente, tuve visiones de todo lo que había perdido. Vi el trono que había protegido, ahora para siempre inaccesible. Vi los jardines donde había caminado, ahora cerrados para mí eternamente. Vi los corredores de cristal donde había dirigido cánticos celestiales, ahora silenciosos para mi voz. Más doloroso aún, vi los rostros de los ángeles que habían permanecido leales. Miguel, Gabriel, Uriel, Rafael, todos observando mi caída con expresiones que mezclaban alivio por la resolución del conflicto y tristeza genuina por la pérdida de un hermano que había sido querido. Vi especialmente el rostro de Miguel, y en él leí no triunfo, sino una tristeza profunda. Él había vencido la guerra, pero la victoria había costado la pérdida de alguien que él había considerado un amigo verdadero. Mientras caía, percibí que mi transformación se estaba acelerando. Mi voz, cuando traté de gritar, salió como un sonido que nunca había producido antes. No música celestial, sino algo áspero, amargo, cargado de odio que se estaba cristalizando en mi esencia. Mis pensamientos, que habían sido ordenados y lógicos, comenzaron a volverse caóticos, obsesivos, enfocados no en creación o adoración, sino en destrucción y venganza. No era que yo estuviera perdiendo mi inteligencia, sino que ella estaba siendo redirigida para propósitos completamente diferentes. Percibí que estaba cayendo hacia un lugar que no existía antes de mi rebelión. Un lugar que estaba siendo creado específicamente para mí y para aquellos que me habían seguido. Era como si el propio universo estuviera siendo expandido para acomodar una nueva categoría de existencia. Un lugar para seres que habían sido celestiales, pero que no podían más habitar la presencia divina. Cuando finalmente aterricé, fue en una realidad completamente diferente de todo lo que había conocido. No era el opuesto del paraíso, sino que era su ausencia completa. Era un lugar donde la luz existía apenas como memoria, donde la música era apenas eco distante, donde la belleza era apenas sombra de lo que había sido. Me levanté lentamente, probando este nuevo cuerpo que me había sido dado.
Aún era poderoso, aún era inteligente, aún era capaz de liderar e influenciar. Pero todo esto estaba ahora dirigido para propósitos que yo mismo no había imaginado posibles cuando inicié mi rebelión. A mi alrededor, miles de ángeles que me habían seguido también se erguían, todos transformados, todos cambiados, todos descubriendo lo que habíamos nos vuelto. No éramos más ángeles, pero no éramos mortales. Éramos algo nuevo, algo que nunca había existido antes. Y fue entonces que comprendí completamente lo que había acontecido. No había sido derrotado, había sido transformado. No había sido destruido, había sido redirigido. No había perdido poder. Había ganado un poder diferente, más sombrío, más destructivo. Miré hacia arriba, hacia las dimensiones celestiales que no podía más ver, pero que sabía que aún existían. Y por primera vez desde que todo comenzara, sonreí. Pero no era más la sonrisa de un ángel. El primer sonido que oí en mi nueva existencia no fue música celestial o adoración armoniosa. Fue algo mucho más perturbador. El sonido de una profecía siendo pronunciada a través de las dimensiones del tiempo. Una voz que resonaba del futuro, declarando mi destino final con una certeza que hacía mi sangre helarse. Él será lanzado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Me erguí lentamente en este nuevo reino que se había vuelto mi morada temporaria, porque ahora yo sabía, esta no era mi casa eterna, era apenas una estación de paso, un campo de batalla donde yo tendría tiempo limitado para ejecutar mi venganza final contra aquel que me había expulsado del paraíso. A mi alrededor, miles de los que me habían seguido también se erguían, todos descubriendo sus nuevas formas, todos procesando lo que habíamos nos vuelto. Pero había algo diferente en sus ojos ahora. No era apenas transformación, era desesperación, porque todos nosotros podíamos oír la misma profecía resonando a través del tiempo. Todos nosotros sabíamos que nuestro fin estaba decretado. Sariel, cuyos ojos una vez brillaron con sabiduría cósmica, ahora los abría revelando no apenas inteligencia redirigida, sino una furia desesperada. Lucifer, si nuestro destino está sellado, entonces que nuestra venganza sea proporcional a nuestro sufrimiento venidero. Abelius, que había cultivado jardines de belleza trascendente, cerró los puños con una determinación sombría. Si vamos a ser destruidos, entonces que destruyamos todo lo que podamos antes de que eso acontezca. Camael probaba su nueva fuerza, pero ahora había una urgencia desesperada en sus movimientos. ¿Cuántos podemos llevar con nosotros, Lucifer? ¿Cuántos podemos arrastrar al abismo antes de que vengan por nosotros? Fue entonces que comprendí completamente la magnitud de nuestra situación. No éramos conquistadores estableciendo un reino eterno. Éramos condenados con plazo determinado, y eso cambiaba todo. No se trataba más de construir una civilización alternativa. Se trataba de causar el máximo de daño posible antes de nuestra destrucción inevitable. Comencé a desarrollar no estrategias de largo plazo, sino tácticas de devastación máxima. Si yo tenía tiempo limitado, entonces cada momento debería ser usado para maximizar el sufrimiento de aquellos que me habían rechazado. Cada alma que yo pudiera corromper sería una victoria contra el sistema que me había expulsado. Cuando finalmente llegó el momento en que los primeros humanos fueron creados, cuando vi a Adán recibir el soplo de la vida y Eva ser formada de su costilla, mi abordaje fue completamente diferente. No era más sobre liberación o educación. Era sobre destrucción sistemática de la obra maestra divina. Cuando me acerqué a Eva en aquel día fatídico, no fue como un libertador ofreciendo conocimiento. Fue como un condenado determinado a arrastrar tantos cuantos posible al abismo conmigo. No ofrecí elección, ofrecí maldición. No prometí esclarecimiento, prometí destrucción compartida. Y cuando ella eligió, cuando ambos eligieron, sentí una satisfacción amarga que trascendió cualquier placer anterior. Ellos no habían probado que mi filosofía estaba correcta. Se habían vuelto mis compañeros en la condenación. Más almas,
para compartir mi destino final. En los milenios que se siguieron, intensifiqué mi obra entre los descendientes de Adán y Eva, no como un facilitador ofreciendo alternativas, sino como un depredador cazando presas. Cada generación trajo nuevas oportunidades de multiplicar el número de los que compartirían mi destrucción final. Creé sistemas de pecado tan complejos y atractivos que civilizaciones enteras se perdieron en su seducción. Establecí religiones falsas que desviaban adoración hacia mí en lugar del Creador. Inspiré guerras que diezmaron poblaciones enteras, enviando millones al juicio sin chance de arrepentimiento. Cuando el Hijo de Dios nació, percibí que mi ventana de oportunidad se estaba cerrando. Aquí estaba el plan de salvación que podría rescatar millones de las garras de la condenación eterna. No podía permitir que eso aconteciera sin una lucha desesperada. Usé todos mis recursos para destruir a esa criatura antes de que pudiera crecer. Influencié a Herodes a masacrar a los inocentes. Lo tenté en el desierto con ofertas que habrían corrompido su misión. Inspiré a los fariseos a conspirar contra él. Cuando finalmente conseguí que lo crucificaran, sentí una victoria temporal. Pero cuando él resucitó 3 días después, comprendí que mi derrota era no solamente cierta, sino inminente. El plan de salvación estaba completo. Millones que podrían haber sido mis compañeros en el lago de fuego ahora tenían una ruta de escape. Fue entonces que mi estrategia se volvió puramente destructiva. Si no podía impedir la salvación, entonces haría todo lo posible para que el menor número posible de personas la alcanzara. Cada alma que yo pudiera mantener ciega al Evangelio sería una victoria contra mi propio destino. Inspiré persecuciones contra la iglesia primitiva. Creé herejías que dividían a los fieles. Establecí sistemas de opresión que hacían las personas dudar de la bondad de Dios. Promovió guerras religiosas que manchaban el nombre de Cristo. Inspiré ciencias falsas que negaban la existencia de lo divino. Conforme los siglos pasaban, mi urgencia aumentaba. Podía sentir mi tiempo agotándose. Cada profecía cumplida era un recordatorio de que mi hora estaba llegando. Cada señal apocalíptica era una cuenta regresiva para mi destrucción final. Pero aún había trabajo por hacer, aún había almas para corromper, aún había fe para destruir, aún había esperanza para extinguir. Si mi destino era el lago de fuego, entonces que fuera un lago poblado con tantas compañías cuanto posible. En los últimos días, cuando la humanidad esté enfrentando las tribulaciones finales, cuando los sellos sean quebrados y las copas de la ira sean derramadas, haré mi último ataque desesperado. Engañaré las naciones, reuniré los ejércitos para Armagedón. Intentaré una última rebelión contra el trono celestial, no porque crea que puedo vencer, sé que no puedo, pero porque cada alma que yo pueda arrastrar conmigo será una victoria contra aquel que me condenó. Cada persona que elija seguirme en lugar de aceptar la salvación será una prueba de que mi rebelión original encontró eco en los corazones humanos. Y cuando finalmente sea lanzado al lago de fuego, cuando las llamas eternas comiencen a consumir mi existencia, miraré alrededor y veré millones que eligieron compartir mi destino. No porque yo los forcé, sino porque les ofrecí la misma elección que hice, rechazar la autoridad divina y sufrir las consecuencias. Entonces miraré hacia arriba una última vez, no con alegría, sino con la satisfacción amarga de quien causó el máximo de destrucción posible antes de su propia aniquilación. Porque si debo ser destruido, entonces que mi destrucción sea recordada no apenas como el fin de Lucifer, sino como el fin de todos aquellos que osaron unirse a mí en la rebelión final contra el Creador. Mi legado no será de liberación o esclarecimiento, será de destrucción compartida, de condenación multiplicada, de un abismo poblado con todas las almas que conseguí convencer a elegir el mismo camino que yo, y esa será mi venganza final, no vencer, sino arrastrar tantos cuantos posible al mismo destino que me espera. Porque si no puedo tener victoria, entonces que tenga compañía en la derrota eterna.